Hola Jorge, un abrazo, ¿cómo andás? Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, Jorge, tema obligado para vos porque sabés mucho. ¿Cómo estamos parados hoy en Argentina con la economía? Bueno, estamos en medio de la novela de Jekyll y Hyde, digamos, de Robert Stevenson. El Frente de Todos está jugando de Mr. Hyde, haciendo todas las maldades posibles para que el pobre Guzmán, que parece ser el que va al encuentro de lo que está pasando en el mundo, del triunfo de Biden, de la gestión del Papa Francisco, de la presencia de Janet Yellen en el Tesoro norteamericano, de las buenas relaciones con Cristalina Georgieva. Bueno, entonces, diríamos así que estamos en un momento en el cual, mientras no aparezca más el Mr. Hyde, Jenkins va a poder hacer algo para poder enderezar este mamotreto, digamos, que es la economía argentina de hoy, ¿no? De esta especie de esperpento medio raro. Porque, bueno, tuvimos, como alguna vez lo hemos conversado, entre principios de julio y la primera carta de la doctora, tuvimos un desaguisado absoluto en materia de confianza. Tomaron todas las medidas habidas y por haber para destruir la confianza, para que se fueran las empresas, para destruir el sistema digamos, para atacar el comercio exterior agropecuario con Vicentín, atacar las telefónicas con el decreto de servicio público para las telefónicas. O sea, hicieron toda esa cantidad de barbaridades hasta que el dólar se les llegó a casi 200 pesos, entonces se asustaron y retrocedieron dos pasos. Eso fue hace 60 días, poco menos de 60 días. Desde ese entonces lo empoderaron a Guzmán para que, bueno, tratara de arreglar un poco el desaguisado, y este buen muchacho está tratando de hacer lo que puede dentro de lo posible, se está transformando en una especie de doctor Jenkins dentro de esta novela, y yo creo que algo está consiguiendo. Digamos, no, la inflación ha subido, es obvio. Había mucha presión de una cantidad de dinero muy grande, pero el déficit fiscal digamos, se ha ordenado un poco, no tanto, pero algo se ha ordenado. Ahora se ha desatado un problema sindical que hace 50 días no teníamos. Bueno, son todos indicios de una especie de normalización de la economía en el medio de una formidable incertidumbre por la pandemia, que se contrasta con todo lo que viene de afuera de la Argentina, que es casi todo a favor de la Argentina en términos económicos. La soja 440, Biden que pone a la señora Janet Yellen, colega de Stiglitz, el maestro de Guzmán, que son neo-keynesianos que van a dinamizar más el mercado, digamos, emitiendo dólares y devaluando el dólar. Eso, la devaluación del dólar hace subir los precios de las commodities, eso nos favorece a nosotros. Así que hay un panorama mixto, diríamos así, que hace muy difícil predecir, porque la doctora sigue haciendo barbaridades, como la que hizo en la última carta. Entonces, digamos, dejando de lado el desaguisado institucional que está produciendo el Frente de Todos, el Instituto Patria y sobre todo la doctora, yo diría que estamos en un momento en que mientras pueda actuar el doctor Jenkins, que lo está haciendo con la reprogramación de la deuda en pesos, la deuda en dólares, dólar link, en fin, está haciendo una reprogramación y están comenzando a verse algunos resultados favorables. Yo diría que no hay que ser pesimista para el año próximo, porque probablemente por razones de que no son suicidas los políticos, favorecerán a que el doctor Jenkins pueda seguir trabajando. Tenemos un plan gas que ha sido exitoso, que en su primera licitación, después lo vas a conversar seguramente con Oroco, pero en realidad la licitación del plan gas con un precio del millón de BTU de 2,40 a 3,66 no es una mala noticia. Tenemos de que finalmente la doctora permitió que saliera la ley de economía del conocimiento. Está trabajando bien el Consejo Industrial Argentino para conseguir
depreciación acelerada de los activos para el impuesto a las ganancias, las inversiones agroindustriales. A la vez que se van algunas empresas y dejan a distribuidoras en la Argentina, tenemos por otro lado anuncios de inversión de Urnequian en los aeropuertos por 1.500 millones de dólares, tenemos otros 1.500 de Tecpetrol, de Techint, y tenemos 4.700 del acuerdo de Fernández con los chinos por las 3 redes ferroviarias y el equipamiento ferroviario, que, bueno, son anuncios de inversiones que, bienvenidos, no son lo que uno quisiera, porque las inversiones no se consiguen así, hablando uno por uno con los empresarios, pero bueno, esto es mejor que nada, digamos. Entonces, ¿qué digo para el año, para lo que viene? Y bueno, vamos a tener una inflación más alta que la que dice el presupuesto. La economía va a rebotar por prepotencia de que la gente trabaja, labura, quiere seguir avanzando, entonces no, va a seguir laburando y va a seguir creciendo más allá de que le guste o no al gobierno, de prepo, en blanco, en negro, en gris o en colorado. Vaya a saber en qué color crece la Argentina, pero va a rebotar porque la gente quiere que rebote la Argentina, porque la gente está desesperada por recuperar la plata perdida durante la pandemia. Y yo creo que vamos a tener un nivel de actividad económica bastante mejor el año que viene respecto al actual, y una inflación que no va a ser, por supuesto, ni remotamente el 29% que quiere Guzmán, pero si se llega a un acuerdo con el fondo, no hay ninguna necesidad de ir a una inflación del 52%, como dicen mis colegas economistas en el reglamento del Banco Central. Entonces, bueno, se han perdido puestos de trabajo, pero eso es fácil de resolver cuando uno tiene una política macroeconómica equilibrada. Enseguida se recuperan las empresas, se pueden hacer programas específicos para la reapertura de empresas cerradas en materia de comercio, sobre todo el comercio, el turismo y demás, que fueron los más afectados. O sea que yo no creo que tengamos que ver un panorama nefasto como pintan algunos para el año que viene. En fin, pero eso depende mucho de que no vuelva a aparecer más el Mr. Hyde, que siga avanzando la presencia del doctor Jenkins y que la Argentina aproveche lo bueno que viene de afuera. Tenemos al Papa Francisco a favor, Joe Biden es amigo del Papa Francisco, Kristalina Georgieva es amiga del Papa Francisco, Guzmán es amigo de los tres. Entonces, bueno, que viva la amistad y que viva el doctor Jenkins, ¿no? Ahora, Jorge, en la novela El hombre y la bestia, el doctor Jenkins es un eminente científico que termina siendo víctima de su propia invención, ¿no? Porque al final se muere el pobre tipo, ahí termina. Pero bueno, hablaste de desaguisado recién y pensé en buscar culpables, ¿no? Es decir, de acuerdo a tu opinión, ¿quién es más culpable en este momento? ¿La economía o la política? ¿O ambos por igual? No, la política, sin duda. Este acuerdo que se celebró, digamos, hay dos problemas acá. Una, la inevitable, y hay que mencionarlo, herencia de Macri. Macri dejó una fuga de capitales que fue de 55.000 millones de dólares cuando él tenía financiamiento externo, que no produjo nada, y después dejó una deuda de 45.000 con el fondo, que es el despelote que tenemos que resolver ahora. O sea, la economía está ahí, o sea, y se resolvió el problema de los bonistas, se está manejando mal o bien el problema de la deuda interna, pero todavía falta arreglar con el fondo, que es el hueso más difícil de roer. Tenemos que pagarle 36.000 palos en los últimos 2 años de Fernández, y no sé cómo cuerno vamos a hacer para resolver ese problema. Pero, digamos, el acuerdo del mayo del año 19 de Cristina, como digamos, que determinó que iba a haber un señor a cargo del Ejecutivo que se llamara Fernández, como ella, y que ese señor le iba a resolver las causas judiciales, cosa absolutamente imposible dado el grado de avance que ya tenían las pruebas y los mecanismos judiciales que había en ese entonces. Ya por entonces se sabía de que los procesos eran difícilmente no iban a retroceder estos procesos judiciales. Pero entonces ella se obstina en insistir en hacer una política económica y una política institucional que en la política económica le haga pagar los costos a Fernández, y en la política institucional ella sea la que sea beneficiada
de los trámites judiciales que la tienen a ella y a su familia entre las cuerdas, digamos. Ese acuerdo era absolutamente inviable, no era tan sencillo de lograr, no era cuestión de se tomaba vos y, digamos, vos ocupate de esto, yo me ocupo de esto, en mayo me traes tal resultado, en junio tal otro, tal otro. No, bueno, existen las instituciones en Argentina y aunque han sido groseras y brutalmente atacadas, las instituciones de Argentina están todavía resistiendo como pueden y de hecho le dieron un golpe durísimo cuando reconocieron que todos los testimonios de los arrepentidos son válidos y cuando le dieron el rebote a la causa Vudú y la mandaron sin tratar a que Vudú pueda tener que volver a la cárcel. Ahora se ha fortalecido un poco la oposición, no sé si mucho o poco, pero algo se ha fortalecido con el pedido de juicio político. Pero digamos, yo creo que es un problema mixto. Nosotros tenemos un problema, el problema económico ya lo tenemos hace 10 años, hace 10 años que el capitalismo en Argentina es una especie de verso que muchos no nos queremos creer, pero que en realidad es un verso. Hay una presencia del Estado completamente ineficiente, asfixiante, que no sirve para nada. Y bueno, y ahora sobre llovido mojado se agregó todo este problema de que la doctora está completamente ansiosa con sus causas judiciales y tiene un miedo, pánico, que cuando lleguen las elecciones las cosas salgan mal, ahí sí se tenga que preocupar porque realmente pueda tener un revés judicial muy complicado para ella. Entonces, y además, bueno, se han borrado actores importantes, los gobernadores se han inclinado a los pies del poder central a cambio de plata, la CGT está dividida, pero ahora Fernández la quiere unificar para que signifique un contrapeso, pero en realidad los sindicatos se han portado bien hasta principios de este mes, ahora están todos los puertos parados en Argentina, y es un drama fenomenal, pero bueno, se despertaron estos muchachos. Ayer nos enteramos de que meten 30 y pico mil empleados en la planta permanente del Estado Nacional por negociación con los sindicatos. Bueno, todo eso está todo combinado haciendo yo diría, el peor de los desaguisados que uno puede imaginarse. Pero bueno, esperemos que no termine mal el doctor Jekyll, que es el nominado, ha recibido la cocarda para ser el encargado de ganar el premio campeón, de sacar a la Argentina del desaguisado económico. Jorge, ahí me avisan que me queda un minuto y me gustaría que me des brevemente tu opinión sobre si esta crisis tiene algún parecido con la del 2008. ¿De 2001? 2008, la crisis de Lehman Brothers. No, el mundo está mejorando muy rápidamente. Esta no es una crisis de hiperliquidez como fue la de Lehman Brothers, y ahora lo que tenemos en el mundo es la pandemia, que tiene un evidente riesgo de rebrote con una vacuna con vacunas, con una S muy grande, que no sabemos si funciona o no funciona, ni cuántos efectos van a tener. Esta es una crisis distinta. Y la de la Argentina, yo creo que se puede comparar más bien con la de 2001, que fue una crisis de desaguisados locales. Y yo creo que nosotros en este momento tenemos más desaguisados locales que desaguisados recibidos del exterior, porque bueno, la pandemia la tenemos, somos décimos en muertos por habitante, pero podríamos estar infinitamente mejor si hubiera una conducción económica que respondiera a una guía política que tuviera pocas contradicciones y que solamente se ocupara de mejorar las instituciones en Argentina y no de arruinarlas en todo en todo lo que es posible. Pero yo no soy pesimista, yo creo que la fuerza de los hechos nos va a llevar a que tengamos que hacer las cosas bien en el 2021, casi diríamos porque va a ser inevitable, porque pandemia mediante, el doctor Jekyll va a tener que lucirse y finalmente traernos el trofeo de un acuerdo con el fondo, y de una baja, por lo menos en el riesgo país y por lo menos en la brecha cambiaria. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta el próximo encuentro.